Bienvenidos. En este programa veremos la séptima y última profecía maya. Nos habla de esperanza y del amanecer de la galaxia. Nos aclara cómo solo a través de nuestro esfuerzo podemos encontrar la paz interior para ser elegidos depositarios de un nuevo sentido que nos reintegrará como un solo organismo gigantesco en un universo de paz y de armonía. Acompáñenos en este viaje de descubrimiento. La humanidad vive una época de cambios esperada por todas las culturas indígenas de la Tierra. Para ellas, el cambio de los tiempos será parte de la escala evolutiva del universo. Sin embargo, la civilización occidental atraviesa esta época con miedo, pues los libros que preparaban al hombre para este proceso se han perdido. En el año 325 de nuestra era, el emperador Constantino organizó el Concilio de Nicea para acordar cuáles textos sagrados serían aprobados y cuáles desechados en la nueva religión aceptada por el Estado. Eliminaron 25 textos bíblicos y más de 20 documentos de soporte, entre ellos el libro de Enoch. Los aprobados fueron condensados y reinterpretados, convirtiéndose en lo que hoy conocemos como la Sagrada Biblia. Esto nos dejó una herencia incompleta de la sabiduría contenida en los textos originales, eliminando información sobre quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos aquí y qué podemos esperar que suceda. Desapareció toda referencia a la evolución de la conciencia a través de la reencarnación. La acción del hombre durante su única vida determina si pasará el resto de la eternidad en el cielo o en el infierno. Al ver el universo con la óptica de una sola vida, apareció el concepto de un Dios injusto y arbitrario, que determina el nacimiento de las personas como ricas, pobres, enfermas o sanas, por azar. Toda esta concepción tuvo sentido mientras el aprendizaje y la evolución espiritual se realizaban a través de la oscuridad del sufrimiento, el martirio o el sadismo inquisidor. La séptima profecía maya nos habla del momento en que el sistema solar, en su giro cíclico, sale de la noche para entrar al amanecer de la galaxia. Nos dice que en los 13 años que van de 1999 al 2012, la luz emitida desde el centro de la galaxia sincroniza a todos los seres vivos y les permite acceder voluntariamente a una transformación interna que produce nuevas realidades. Que todos los seres humanos tienen la oportunidad de cambiar y romper sus limitaciones, recibiendo un nuevo sentido, la comunicación a través del pensamiento. Los hombres que voluntariamente encuentren su estado de paz interior, elevando su energía vital, llevando su frecuencia de vibración interior del miedo hacia el amor, podrán captar y expresarse a través del pensamiento, y con él florecerá el nuevo sentido. La energía adicional del rayo emitido por Hunabku activa el código genético de origen divino en los hombres que estén en una frecuencia de vibración alta. Este sentido ampliará la conciencia de todos los hombres, generando una nueva realidad individual, colectiva y universal. Una de las transformaciones más grandes ocurrirá a nivel planetario, pues todos los hombres conectados entre sí como un solo todo, darán nacimiento a un nuevo ser en el orden galáctico. La reintegración de las conciencias individuales de millones de seres humanos despertará una nueva conciencia en la que todos comprenderán que son parte de un mismo organismo gigantesco. La capacidad de leer el pensamiento entre los hombres revolucionará totalmente la civilización. Desaparecerán todos los límites. Terminará la mentira para siempre, porque nadie podrá ocultar nada. Comenzará una época de transparencia y de luz que no podrá ser opacada por ninguna violencia o emoción negativa.
Desaparecerán las leyes y los controles externos, como la policía y el ejército, pues cada ser se hará responsable de sus actos y no habrá que implementar ningún derecho o deber por la fuerza. Se conformará un gobierno mundial armónico con los seres más sabios y evolucionados del planeta. No existirán fronteras ni nacionalidades. Terminarán los límites impuestos por la propiedad privada y no se necesitará el dinero como medio de intercambio. Se implementarán tecnologías para manejar la luz y la energía, y con ellas se transformará la materia, produciendo de manera sencilla todo lo necesario, poniendo fin a la pobreza para siempre. La excelencia y el desarrollo espiritual serán el resultado de hombres en armonía, que realizan las actividades con las que vibran más alto. Al hacerlo, expandirán su comprensión sobre el orden universal. Con la comunicación a través del pensamiento, aparecerá un supersistema inmunológico que eliminará las vibraciones bajas de miedo producidas por las enfermedades, prolongando cada vida de los hombres. La nueva era no necesitará del aprendizaje de contraste inverso, producido por las enfermedades y el sufrimiento, que caracterizaron los últimos miles de años de historia. Los hombres que consciente y voluntariamente encuentren su paz interior entrarán en una nueva época de aprendizaje por contraste armónico. La comunicación y la reintegración hará que las experiencias, los recuerdos individuales y los conocimientos adquiridos estén disponibles sin egoísmos para todos los demás. Será como una Internet a nivel mental, que multiplicará exponencialmente la velocidad de los descubrimientos y se crearán sinergias nunca antes imaginadas. Se acabarán los juicios y los valores morales que cambian con las épocas, como la moda. Se comprenderá que todos los actos en la vida son una manera de alcanzar una mayor comprensión y armonía. El respeto será el elemento fundamental de la cultura. Transformará al individuo y a la comunidad y colocará a la humanidad en posibilidad de expandirse por la galaxia. Las manifestaciones artísticas, las ocupaciones estéticas y las actividades recreativas comunitarias ocuparán la mente humana. Miles de años fundados en la separación entre los hombres que adoraron a un Dios lejano que juzga y castiga se transformarán para siempre. El hombre vivirá la primavera galáctica, el florecimiento de una nueva realidad basada en la reintegración con el planeta y con todos los seres humanos. En ese momento, comprenderemos que somos parte integral de un único organismo gigantesco y nos conectaremos con la Tierra, los unos con los otros, con nuestro Sol y con la galaxia entera. Todos los hombres comprenderán que el reino mineral, vegetal, animal y toda la materia esparcida por el universo a todas las escalas, desde un átomo hasta una galaxia, son seres vivos con una conciencia evolutiva. A partir del sábado 22 de diciembre del año 2012, todas las relaciones estarán basadas en la tolerancia y la flexibilidad, pues el hombre sentirá a los otros hombres como otra parte de sí mismo. Los mayas expresaban ese concepto de unidad en su saludo diario. Inyakesh, que significa yo soy otro tú, al que contestaban Alaken, que significa tú eres otro yo. En sus calendarios dejaron dicho que esta época que estamos atravesando es el final de miles de años de invierno y oscuridad, donde la evolución espiritual se lograba a través del miedo y del sufrimiento.
El hombre evolucionaba porque al saturarse de sufrimiento encontraba la luz necesaria para cambiar. Cuando cambiaba, comprendía la inutilidad de su posición anterior, liberándose de una limitación que él mismo se había impuesto. Esta ha sido la fórmula de contraste inverso utilizada por el universo para lograr que los seres humanos evolucionen y se vuelvan cada vez más tolerantes y flexibles, pues sólo así encontrarán su paz interior. El hombre nace en un universo aparentemente caótico. Se ha necesitado el desequilibrio para apreciar y reconocer el equilibrio. El sufrimiento para aprender la importancia de la paz. El caos aparente es entonces resultado de la sabiduría divina. El espíritu se encarna en la materia, en una sociedad con seres en distintos niveles de evolución. Allí vive una serie de experiencias que lo llevan a comprender la creación. Los hombres nacen inocentes, sin experiencia, vulnerables, destructibles y contaminables. No sufren porque nada los ha afectado. Se vive a través de situaciones que por inexperiencia o ignorancia producen sufrimiento. La saturación del sufrimiento hace cambiar al hombre y le da la comprensión acerca de los resultados y las consecuencias de sus actos. Con esta comprensión puede decidir libremente si desea repetir o no una experiencia. Es decir, la vida es el paso de la fragilidad de la inocencia a la fortaleza producida por las experiencias de comprensión. La ignorancia y la inexperiencia producen guerras, esclavitud, polarización, canibalismo, falta de respeto, de consideración, procesos encontrados u opuestos que enfrentan al hombre con otros hombres, para producir experiencias de comprensión. A cada ser humano le corresponden una serie de experiencias de aprendizaje en cada vida. Es lo que llamamos el destino, lo que se tiene que vivir para aprender y comprender. La vida es un proceso que vive el espíritu para agregar comprensión sobre la creación. El destino organiza las circunstancias, lugar y relaciones en que se producen experiencias de comprensión. Todo lo que es difícil, lo que causa sufrimiento y contradicción, es lo que se trae como destino para aprender en cada vida. Cuando el hombre se satura de sufrimiento, acepta cosas que antes, por sus creencias, consideraba inaceptables y no le permitían encontrar la paz interior. La vida es una oportunidad para lograr la transformación interna y pasar de la rigidez a la flexibilidad, de evitar la cárcel del espíritu que producen los dogmas. Las experiencias de agresión e incomprensión solo traen consigo sufrimiento y eventos cada vez más fuertes y difíciles de enfrentar. La séptima profecía maya nos recuerda que solo nuestra propia transformación interna puede conducirnos a nuevos sentidos, darnos salud e integrarnos con todo el mundo en una nueva realidad de paz y armonía. La lucha contra la vida o contra las estructuras sociales solo conduce al sufrimiento y a bajos niveles de energía, llevando al individuo a la oscuridad interna de la depresión. La aceptación de todos los eventos fáciles o difíciles, alegres o dolorosos, como oportunidades de aprendizaje de las que solo puede resultar un beneficio personal, traerá la independencia interior y la armonía. Se requiere un trabajo interior voluntario para aceptar y entender la perfección de la creación, un trabajo diario que se refleje en todas las circunstancias de la vida y que conduzca a la paz interior. La séptima profecía dice que la comprensión y aceptación de este proceso de evolución llevará al aprendizaje y al crecimiento espiritual a través de la armonía.
Millones de hombres encontrarán su paz interior y al hacerlo podrán abrir los archivos históricos de todo lo que han vivido, pues solo en ese momento los podrán ver sin juzgarlos como parte de un proceso de armonización. Aparecerá una nueva cosmovisión espiritual. Las relaciones se establecerán a partir de los puntos de unión y no de separación. Los hombres serán flexibles y buscarán la paz. Estos cambios ocurrirán en todos los niveles, físico, mental y espiritual, y a todas las escalas, individual, familiar, comunal, planetaria y galáctica. La mayor transformación ocurrirá cuando se comprenda al universo como un proceso de evolución eterna de la conciencia de los seres. Esto traerá respeto por la conducta de los demás y acabará con los prejuicios. Se comprenderá que todas las experiencias conducen inevitablemente a una mayor armonía. Para los mayas, el proceso de evolución no es uniforme ni simultáneo. Hay muchas cosas que diferencian a los hombres. Coexisten seres con distintos niveles de evolución, lo que hace posible las diferencias entre los hombres, permitiendo los contrastes y las experiencias de comprensión. Cada ser humano pasa por distintos cambios. Unos se demoran más que otros, pero todos llegan al mismo sitio. Todos los hombres son iguales porque su esencia tiene un mismo origen. Son emanaciones de Dios o Hunabku. Pero a la vez todos los hombres son distintos. Unos van más adelantados que otros porque se encarnan por primera vez en la materia en distintos momentos. Unos llevan acumulada más experiencia y comprensión que otros. Se asciende de nivel por la comprensión que resulta de las experiencias de cada vida. Los hombres no son iguales porque viven en diferentes sociedades con distintas culturas y porque su herencia genética es distinta, lo que genera diversas creencias, varias maneras de percibir el universo y múltiples características físicas. Los mayas creían que el hombre está formado por 3 cuerpos en constante vibración, situados en distintas dimensiones. El cuerpo físico, el mental y el espiritual. El cuerpo físico, Huidilil, es temporal, está formado de materia en constante transformación y movimiento. La materia está organizada y animada por el espíritu, para dar lugar a la vida, donde puede tener experiencias con la forma y comprender la creación. Se desorganiza con la muerte volviendo a su estado original. El cuerpo astral o Pixán, donde está la mente, es temporal, desaparece después de la muerte y se encuentra en una dimensión superior a la física. Allí se archivan las creencias adquiridas en la vida presente, lo que llamamos ego u ol, como lo llamaron los mayas. Es lo que define a la personalidad del individuo. En la mente se producen los procesos mentales, una forma de energía en vibración a distinta frecuencia producida por las emociones, sentimientos, pensamientos y eventos de la vida. En la mente archivamos la comprensión, que resulta de convertir el conocimiento en verdad, comprobada por la experiencia de la vida. Se la denomina el ciclaje medio. Mientras más vibraciones bajas y densas como el miedo y el odio se experimenten en la vida, más baja dimensionalmente se encontrará su mente. Pero por otra parte,
Mientras más momentos de alegría y paz se hayan vivido, más alto se vibrará. Esto ubica a la mente en una dimensión más alta. En cada reencarnación este ciclaje medio va aumentando. A medida que el individuo se vuelve más flexible, comprende mejor el universo y maneja niveles interiores más altos de energía. Cuando el ser humano está en un estado permanente de vibración y paz interior, su conciencia se alinea con nuevas realidades y percepciones que corresponden a dimensiones más altas. Hay procesos temporales que se realizan en la quinta dimensión. Allí la mente se encuentra en los sueños, en un estado no físico, donde todo puede suceder. Los eventos experimentados por cada ego en la vida producen unos resultados que dependen de cómo se haya decidido vivirlos. Entre más pequeño el ego, más flexible será su sistema de creencias y más adelantado estará en el camino de la evolución. Al comprender mejor todo el proceso, más perfecto y ordenado le parecerá el universo y respetará más a los demás y al planeta. Al vibrar su conciencia en una frecuencia más alta, ampliará sus rangos de percepción y activará facultades y sentidos latentes. Procesará mayores cantidades de energía. La comprensión se almacena temporalmente en el cuerpo mental. Al morir se traslada como verdades a la conciencia permanente del hombre, que se encuentra en el tercer cuerpo o Inhan. El cuerpo espiritual o Inhan, que es permanente o eterno, se encuentra en dimensiones más altas de lo astral. Entre más alto el nivel de evolución, más arriba dimensionalmente estará. Allí se almacena de manera permanente, eterna e individual. En el momento de la muerte, la experiencia comprendida en cada vida, que es la que determina lo que se necesita vivir en las futuras encarnaciones. El Inhan o espíritu define el destino, las dificultades que el hombre vivirá al encarnarse en su siguiente vida. A raíz de ellas, se encontrará la comprensión necesaria para evolucionar hacia vibraciones superiores. Esto explica por qué para los mayas la vida es parte de un proceso eterno de evolución en conciencia, y por qué es necesaria la reencarnación del espíritu en vidas sucesivas en cualquiera de los miles de millones de sistemas solares que existen. Cada individuo puede subir un peldaño al nivel inmediatamente superior como resultado de su esfuerzo voluntario en la búsqueda de la paz y la armonía. Para los mayas, una de las cosas más importantes en la vida es mantener y elevar el nivel de energía vital interna, pues su disminución hace perder la paz interior y lleva a estados de sufrimiento. Ellos creían que respetando la naturaleza, teniendo conciencia permanente de los ciclos que ésta genera y aprendiendo a respirar adecuadamente, se logran niveles cada vez mayores de energía vital. Al encontrar este estado de paz interior, la energía acumulada pone en funcionamiento programas inactivos en el código genético que producen los cambios físicos necesarios para comunicarse con el pensamiento. Se genera en su mente un campo de energía sagrada que activa la glándula pituitaria y pineal. Estas glándulas segregan unas enzimas que activan codones inutilizados en el código genético. Al activarse, nuevas cadenas de aminoácidos se producen en el interior del cuerpo, generando un supersistema inmunológico que elimina las enfermedades, la vibración baja de miedo y aumenta la duración de la vida. Simultáneamente, estas nuevas proteínas generan niveles más altos de energía vital en el interior del organismo, consolidando la aparición del sexto sentido, la capacidad de leer y transmitir el pensamiento. Es lógico que la evolución no permita que individuos embargados por el odio y el desprecio hacia los demás accedan a poderes paranormales como la telequinesis o la posibilidad de leer el pensamiento. Es la vibración del amor la que abre la puerta para la aparición del superhombre.
Dios en su sabiduría hace que el siguiente peldaño evolutivo sea solo a través de la paz y la armonía. El universo tiene todo el tiempo, no tiene prisa. El hombre deberá continuar en su proceso de reencarnaciones sucesivas hasta encarnar en una vida en la que pueda subir al siguiente peldaño evolutivo. Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Confirma que no todos los hombres llegan simultánea y automáticamente a niveles altos de energía interna. Se requiere de un esfuerzo personal y voluntad en la búsqueda de la paz interior. Cuando se aumenta la frecuencia de vibración durante la vida, se logra nacer en la siguiente reencarnación por nivel de correspondencia en una sociedad más evolucionada. Es decir, si el hombre no tiene paz interior, le corresponde vivir en una sociedad que no la tenga, hasta que por esfuerzo individual aumente su nivel de vibración y se haga correspondiente de otras circunstancias. El universo es fundamentalmente energía e información que vibra en diferentes frecuencias y fluye organizada en matrices a diferentes niveles. La mayor parte de la materia de la tercera dimensión está formada por agua. El 85% de nuestro planeta está formado por agua. El ser humano es básicamente agua. Nace dentro de una bolsa de agua y el 95% de su organismo es agua. A través del agua se mueve la energía por todos los fluidos del cuerpo. Las emociones y los sentimientos son energía, vibraciones a distintas frecuencias que se mueven en matrices interconectadas a diferentes niveles. La palabra es una forma de energía, una fuerza vibratoria. Podemos emitir diferentes tipos de energía a través de la palabra. El amor es una forma de energía, en una frecuencia alta. Cuando nos sintonizamos con ella, es decir, resonamos con ella, estamos en paz interior y armonía. Si nuestro dial interior está sintonizado en una frecuencia baja, en un estado de odio o de miedo, eso es lo que se percibe. La conciencia del ser humano define la realidad por la energía que perciben sus sentidos. Las percepciones de los sentidos, repetidas a increíble velocidad en el tiempo, son las que producen la conciencia. La materia es una ilusión que se produce en nuestra mente como resultado de miles de percepciones que conjugamos para armar la realidad como un sólido continuo, cuando lo cierto es que todo es energía. Pulsos vibrando a diferentes frecuencias cristalizan la luz en diferentes formas. La materia es luz que se ha densificado en una forma y en un rango de vibración que reconoce nuestros limitados sentidos. Todo lo que existe es luz, pues la oscuridad solo se produce cuando la luz en forma de materia se interpone entre el órgano sensor y la fuente de luz. Como el día y la noche, aun cuando el sol nunca se apaga. Si el rango de percepción de los sentidos aumenta o si aparece un nuevo sentido, la conciencia se amplía, cambiando totalmente la realidad. Desde 1999 tenemos 13 años para saber que la realidad está más allá de los sentidos. Vivimos una oportunidad única en 26.000 años recibiendo una energía especial del centro de la galaxia. Si comprendemos el proceso evolutivo eterno de la conciencia, podremos aprovechar esa oportunidad y quitarnos los límites autoimpuestos. Si decidimos abrir la mente y encontrar nuestra paz interior, seremos parte de los elegidos para transformar nuestra realidad en un universo de paz y de armonía. Los mayas nos dejaron una enseñanza llamada el espejo de obsidiana.
Contaba que, con el objeto de hacernos evolucionar interiormente, veremos una serie de actitudes en los demás para aprender a curarlas en nosotros. Cada ser humano se encuentra en presencia de una multitud de espejos de sí mismo, representados en todos los demás seres humanos con quienes convive diariamente. Están ahí para mostrar facetas que creemos solo existen fuera de nosotros. En niveles bajos de conciencia, se puede no reconocer ni aceptar la existencia de los otros seres humanos como espejos. Pero si cada uno de los hombres tiene la sabiduría para aceptarlo, se acelerará la evolución de la conciencia y el entendimiento. El espejo de obsidiana maya tiene dos caras. En una se refleja quiénes somos en esta reencarnación y lo que estamos aprendiendo. Si solo vemos deshonestidad en los individuos que viven a nuestro alrededor, ellos están mostrando la propia deshonestidad que tenemos. Si vemos alguna cualidad en los demás y la podemos reconocer, es porque la tenemos en nuestro interior, aunque no seamos conscientes de ella. Por el otro lado, el espejo nos muestra lo que juzgamos en este momento de la vida, lo que nos produce emociones negativas, como la envidia, el egoísmo o el odio. Este espejo es fundamental para la evolución de la conciencia, pues los sentimientos y las emociones que acompañan al hombre aumentan o disminuyen la energía interior, permitiendo o negando el acceso a otros sentidos y poderes. Para los mayas existen 9 dimensiones inferiores a la que habitamos, un mundo donde existen las vibraciones más densas. Lo llamaban Xibalbá. Allí donde reinaba Bolonticú, el jaguar, las almas se transformaban y purificaban para salir glorificadas y puras de nuevo a la luz del día. En esas dimensiones se encontraban las raíces de todo lo que existe. Uno de los sitios que muestra lo que significaba para los mayas el inframundo son las grutas de Lol-Tun. Lol-Tun significa flor de piedra, la vida, la flor de la vida, la flor en piedra. Son una serie gigantesca de grutas formadas hace 64 millones de años, que han sido utilizadas desde hace 3000 años. A la entrada del complejo subterráneo, observamos el simbolismo extraordinario de un sacerdote maya que sostiene con su mano izquierda una bolsa. Representa la bolsa de la sabiduría. En su mano derecha lleva un báculo que representa el poder de la sabiduría. En lengua maya, gruta se dice Altun-Ha y significa volver a entrar en la matriz de la madre tierra. Es el primer nivel del mundo maya, en donde están las raíces, las que van a alimentar al árbol de la vida. Sin raíces, no hay vida. Allí se recibe la bendición de la madre naturaleza, a través del agua sagrada. Los mayas descendían a los mundos internos del planeta Tierra, formaciones maravillosas en piedra rosada, para comunicarse con las fuerzas elementales que permiten la medicina sagrada. Bajaban a ofrecer maíz, tabaco y miel a los pequeños guardianes de las cavernas, los aluches, las ondinas y los silfos, protegiendo las esencias de la vida. Cada uno de estos seres o conciencias tenía como función la protección y armonización de uno de los elementos de la naturaleza. Los gnomos o aluches, como los llamaban ellos, protegían los enormes cristales que en el interior de las montañas procesaban la energía de todo el planeta. Manejaban el rayo verde de la madre tierra.
el Rax Kakulha. Las salamandras eran las encargadas del fuego. Tenían la fuerza del padre en el rayo rojo, el gran Nima Kakulha. Las ondinas o elementales, que con su canto protegían las aguas, utilizaban un sutil rayo azul que atravesaba todo. Los mayas lo llamaban Chip Kakulha. Y los bailarines del aire, los silfos que manejaban el poderoso rayo blanco de la manifestación, el Hur Rakan. Agradecían así la creación del hombre maya, resultado del maíz amarillo que daba la materia de la vida, con la sangre de la serpiente cascabel que daba la energía vital. Las ofrendas se colocaban en puntos estratégicos, como ante la gran cabeza del guardián de la gruta, donde abrían las puertas a otros mundos dimensionales a través de la energía que generaban y acumulaban. O ante la representación mítica de los ojos de una luz. En las paredes de las cuevas donde hace 3000 años se daban las ceremonias de iniciación. Así, a través del corazón de la madre naturaleza, el hombre maya podía entrar en sus propios mundos internos, en lo más profundo de su conciencia, y desde allí encontrar una salida. Esa misma función cumplían los laberintos, que se encuentran en distintos sitios de la península de Yucatán, como en Oxyrhyntok, la ciudad donde arden los 3 soles, y en la fortaleza de Pecán. Construían laberintos para que el iniciado maya aprendiera a atravesar la vida sin expectativas, y al fluir construyendo su templanza, encontrará una salida de la oscuridad. Se salía desde el miedo almacenado en el chakra raíz hacia la luz del plexo solar. Los socavones llenos del aletear y el olor a excrementos de los murciélagos, donde enormes cucarachas se deslizan por sus paredes, generan todo tipo de procesos psicológicos que llevan a enfrentar los miedos más profundos. Un viento helado le recuerda al iniciado la presencia de la muerte, la posibilidad de caer en un pozo sin fondo o de encontrar el aguijón venenoso acechante de un alacrán a cada paso. Enormes cámaras, muy angostas y altísimas, se interconectan horizontalmente y verticalmente a distintos niveles, en absoluta oscuridad. Un silencio sobre el que se desliza el sonido frío del viento, con el latir acelerado del corazón. La sensación es sobrecogedora. Allí se baja a terminar con los miedos para permitir el crecimiento interior en una vibración de confianza en el universo. La primera prueba de iniciación permitía al hombre maya encontrar la salida de su propio laberinto. Solo se vence el miedo en lo profundo de la mente cuando nos damos cuenta de que lo producimos nosotros mismos al compararnos en el tiempo. La salida del laberinto solo se encuentra manteniéndose en el tiempo presente, en el centro del 8, donde nada nos sucede, iluminando el camino desde nuestro propio sol interior. En el momento de triunfo, al encontrar la salida al exterior y con ella la luz del sol, el iniciado se conectaba con el tercer sol, el sol de Lamat en las Pléyades, y con Hunabku,
en el centro del universo. Por ese motivo, Oxintok se llama la ciudad donde arden los tres soles, pues solo se pueden alinear venciendo el miedo. Cuenta la tradición oral que una anciana maya pedía con fervor a las esencias Yahunapku todos los días a la misma hora que le diera la felicidad en la forma de un hijo con quien compartir los quines que le quedaban por vivir. Un día, al abrir los ojos después de orar, vio un enorme huevo encima de su cama. De él salió un enano, con quien pudo compartir la alegría que sintió a partir de ese momento por el resto de su vida. La anciana preparaba las tortillas de maíz en una gran piedra junto al fuego y no permitía que el enano se acercara. Le tenía prohibido abrir el fogón bajo la piedra. La curiosidad del enano por averiguar lo que guardaba su madre debajo de la piedra lo llevó un día a perforar el cántaro de agua que llenaban el cenote, con el fin de demorarla en su camino de regreso a casa. Aprovechando la demora, corrió la piedra y encontró bajo el fogón un címbalo de oro. Al tocarlo, un enorme estruendo se oyó por toda la tierra del Mayab. Llegó a los oídos de todo el pueblo y el rey. El pueblo, sorprendido, recordó una leyenda que decía que quien tocara el címbalo de oro, al pasar 3 pruebas, se convertiría en el nuevo rey del Mayab. La anciana, al oír el sonido del címbalo, corrió espantada hasta su casa, donde encontró a su hijo asustado por lo que acababa de hacer y le pidió perdón. El pueblo acudió en masa al palacio del rey, quien había enviado a su ejército en busca del intruso que había osado tocar el címbalo de oro. Los soldados llevaron al enano y a su anciana madre ante el rey, quien les advirtió que el enano tendría que decir cuántos frutos tenía un árbol de ceiba que se encontraba en el centro del palacio, o moriría. Esta era la primera prueba, y el enano, parado frente al árbol, con el pueblo y el rey a su alrededor, escuchó que un murciélago pasaba velozmente junto a su oído y le dijo que tenía 144.000 frutos. El enano repitió la respuesta y, sorprendido, escuchó a los sirvientes decir al rey que había acertado y que debía presentarse a la mañana siguiente para la segunda prueba. Al salir el sol frente al palacio, el rey le dijo que debía escoger un material para realizar una estatua que se pondría junto a la suya en un enorme fuego. El rey ordenó a su séquito realizar su propia estatua en oro puro. El enano decidió hacer su figura en el barro rojo de la tierra del Mayab, y alrededor de las 2 estatuas se hizo un enorme fuego que ardió durante horas. Al caer la tarde y apagarse el fuego, se encontró la estatua del rey derretida junto a la figura del enano erguida al rojo vivo. El rey, sin ocultar su desconsuelo, ordenó la tercera prueba para la mañana siguiente. Contra la cabeza del enano deberían partirse 40 cocos, y si sobrevivía a esta prueba, le tocaría el turno de resistir lo mismo a él. El enano, al día siguiente, resistió la rotura de los cocos sobre su cabeza, pero el rey murió al primer intento de hacer lo mismo. La anciana y el enano anunciaron al pueblo que una intensa niebla cubriría el Mayab durante 3 días. Cuando hubieran pasado, se materializaría un regalo de los dioses para todo el pueblo. A los 3 días, entre jirones de niebla,
vieron aparecer una ciudad blanca de paredes labradas, con hermosos palacios, pirámides y jardines. Se trataba de Uxmal, la ciudad regalada por los dioses, orgullo de los mayas, que hemos estado viendo a lo largo de esta historia. En estos 7 programas hemos visto la cosmovisión maya de la evolución del universo y los mensajes de alerta y esperanza que, contenidos en 7 profecías, dejaron para todos los habitantes del planeta Tierra en esta época. Bajos de conciencia, se puede no reconocer ni aceptar la existencia de los otros seres humanos como espejos. Pero si cada uno de los hombres tiene la sabiduría para aceptarlo, se acelerará la evolución de la conciencia y el entendimiento. El espejo de obsidiana maya tiene 2 caras. En una se refleja quiénes somos en esta reencarnación y lo que estamos aprendiendo. Si solo vemos deshonestidad en los individuos que viven a nuestro alrededor, ellos están mostrando la propia deshonestidad que tenemos. Si vemos alguna cualidad en los demás y la podemos reconocer, es porque la tenemos en nuestro interior, aunque no seamos conscientes de ella. Por el otro lado, el espejo nos muestra lo que juzgamos en este momento de la vida. Lo que nos produce emociones negativas, como la envidia, el egoísmo o el odio. Este espejo es fundamental para la evolución de la conciencia, pues los sentimientos y las emociones que acompañan al hombre aumentan o disminuyen la energía interior, permitiendo o negando el acceso a otros sentidos y poderes. Para los mayas existen 9 dimensiones inferiores a la que habitamos, un mundo donde existen las vibraciones más densas. Lo llamaban Xibalbá. Allí donde reinaba Bolonticú, el jaguar, las almas se transformaban y purificaban para salir glorificadas y puras de nuevo a la luz del día. En esas dimensiones se encontraban las raíces de todo lo que existe. Uno de los sitios que muestra lo que significaba para los mayas el inframundo son las grutas de Loltún. Loltún significa flor de piedra, la vida, la flor de la vida, la flor en piedra. Son una serie gigantesca de grutas formadas hace 64 millones de años, que han sido utilizadas desde hace 3000 años. A la entrada del complejo subterráneo, observamos el simbolismo extraordinario de un sacerdote maya que sostiene con su mano izquierda una bolsa. Representa la bolsa de la sabiduría. En su mano derecha lleva un báculo que representa el poder de la sabiduría. En lengua maya, gruta se dice Altun-Ha y significa volver a entrar en la matriz de la madre tierra. Es el primer nivel interior. Le corresponde vivir en una sociedad que no la tenga, hasta que por esfuerzo individual aumente su nivel de vibración y se haga correspondiente de otras circunstancias. El universo es fundamentalmente energía e información que vibra en diferentes frecuencias y fluye organizada en matrices a diferentes niveles. La mayor parte de la materia de la tercera dimensión está formada por agua. El 85% de nuestro planeta está formado por agua. El ser humano es básicamente agua. Nace dentro de una bolsa de agua y el 95% de su organismo es agua.
A través del agua se mueve la energía por todos los fluidos del cuerpo. Las emociones y los sentimientos son energía, vibraciones a distintas frecuencias que se mueven en matrices interconectadas a diferentes niveles. La palabra es una forma de energía, una fuerza vibratoria. Podemos emitir diferentes tipos de energía a través de la palabra. El amor es una forma de energía, en una frecuencia alta. Cuando nos sintonizamos con ella, es decir, resonamos con ella, estamos en paz interior y armonía. Si nuestro dial interior está sintonizado en una frecuencia baja, en un estado de odio o de miedo, eso es lo que se percibe. La conciencia del ser humano define la realidad por la energía que perciben sus sentidos. Las percepciones de los sentidos, repetidas a increíble velocidad en el tiempo, son las que producen la conciencia. La materia es una ilusión que se produce en nuestra mente como resultado de miles de percepciones que conjugamos para armar la realidad como un sólido continuo, cuando lo cierto es que todo es energía. Pulsos vibrando a diferentes frecuencias cristalizan la luz en diferentes formas. La materia es luz que se ha densificado en una forma y en un rango de vibración que reconoce nuestros limitados sentidos. Todo lo que existe es luz, pues la oscuridad solo se produce cuando la luz en forma de materia se interpone entre el órgano sensor y la fuente de luz. Como el día y la noche, aun cuando el sol nunca se apaga. Si el rango de percepción de los sentidos aumenta o si aparece un nuevo sentido, la conciencia se amplía, cambiando totalmente la realidad. Donde la evolución espiritual se lograba a través del miedo y del sufrimiento. El hombre evolucionaba porque al saturarse de sufrimiento encontraba la luz necesaria para cambiar. Cuando cambiaba, comprendía la inutilidad de su posición anterior, liberándose de una limitación que él mismo se había impuesto. Esta ha sido la fórmula de contraste inverso utilizada por el universo para lograr que los seres humanos evolucionen y se vuelvan cada vez más tolerantes y flexibles, pues sólo así encontrarán su paz interior. El hombre nace en un universo aparentemente caótico. Se ha necesitado el desequilibrio para apreciar y reconocer el equilibrio. El sufrimiento para aprender la importancia de la paz. El caos aparente es entonces resultado de la sabiduría divina. El espíritu se encarna en la materia, en una sociedad con seres en distintos niveles de evolución. Allí vive una serie de experiencias que lo llevan a comprender la creación. Los hombres nacen inocentes, sin experiencia, vulnerables, destructibles y contaminables. No sufren porque nada los ha afectado. Se vive a través de situaciones que por inexperiencia o ignorancia producen sufrimiento. La saturación del sufrimiento hace cambiar al hombre y le da la comprensión acerca de los resultados y las consecuencias de sus actos. Con esta comprensión puede decidir libremente si desea repetir o no una experiencia. Es decir, la vida es el paso de la fragilidad de la inocencia a la fortaleza producida por las experiencias de comprensión. La ignorancia y la inexperiencia producen guerras, esclavitud, polarización, canibalismo, falta de respeto, de consideración, procesos encontrados u opuestos que enfrentan al hombre con otros hombres, para producir experiencias de comprensión. A cada ser humano le corresponden una serie de experiencias de aprendizaje en cada vida.
Es lo que llamamos el destino, lo que se tiene que vivir para aprender y comprender. La vida es un proceso que vive el espíritu para agregar comprensión sobre la creación. El destino organiza las circunstancias, lugar y relación. Echando la demora, corrió la piedra y encontró bajo el fogón un címbalo de oro. Al tocarlo, un enorme estruendo se oyó por toda la tierra del Mayab. Llegó a los oídos de todo el pueblo y el rey. El pueblo, sorprendido, recordó una leyenda que decía que quien tocara el címbalo de oro, al pasar 3 pruebas, se convertiría en el nuevo rey del Mayab. La anciana, al oír el sonido del címbalo, corrió espantada hasta su casa, donde encontró a su hijo asustado por lo que acababa de hacer y le pidió perdón. El pueblo acudió en masa al palacio del rey, quien había enviado a su ejército en busca del intruso que había osado tocar el címbalo de oro. Los soldados llevaron al enano y a su anciana madre ante el rey, quien les advirtió que el enano tendría que decir cuántos frutos tenía un árbol de ceiba que se encontraba en el centro del palacio, o moriría. Esta era la primera prueba, y el enano, parado frente al árbol, con el pueblo y el rey a su alrededor, escuchó que un murciélago pasaba velozmente junto a su oído y le dijo que tenía 144.000 frutos. El enano repitió la respuesta y, sorprendido, escuchó a los sirvientes decir al rey que había acertado y que debía presentarse a la mañana siguiente para la segunda prueba. Al salir el sol frente al palacio, el rey le dijo que debía escoger un material para realizar una estatua que se pondría junto a la suya en un enorme fuego. El rey ordenó a su séquito realizar su propia estatua en oro puro. El enano decidió hacer su figura en el barro rojo de la tierra del Mayab, y alrededor de las 2 estatuas se hizo un enorme fuego que ardió durante horas. Al caer la tarde y apagarse el fuego, se encontró la estatua del rey derretida junto a la figura del enano erguida al rojo vivo. El rey, sin ocultar su desconsuelo, ordenó la tercera prueba para la mañana siguiente. Contra la cabeza del enano deberían partirse 40 cocos, y si sobrevivía a esta prueba, le tocaría el turno de resistir lo mismo a él. El enano, al día siguiente, resistió la rotura de los cocos sobre su cabeza, pero el rey murió al primer intento de hacer lo mismo. Estratégicos, como ante la gran cabeza del guardián de la gruta, donde abrían las puertas a otros mundos dimensionales a través de la energía que generaban y acumulaban. O ante la representación mítica de los ojos de una luz. En las paredes de las cuevas donde hace 3000 años se daban las ceremonias de iniciación. Así, a través del corazón de la madre naturaleza, el hombre maya podía entrar en sus propios mundos internos, en lo más profundo de su conciencia, y desde allí encontrar una salida. Esa misma función cumplían los laberintos, que se encuentran en distintos sitios de la península de Yucatán, como en Oxyrhyntok, la ciudad donde arden los 3 soles, y en la fortaleza de Pecán. Construían laberintos para que el iniciado maya aprendiera a atravesar la vida sin expectativas, y al fluir construyendo su templanza, encontrará una salida de la oscuridad. Se salía desde el miedo almacenado en el chakra raíz hacia la luz del plexo solar. Los socavones llenos del aletear y el olor a excrementos de los murciélagos
donde enormes cucarachas se deslizan por sus paredes, generan todo tipo de procesos psicológicos que llevan a enfrentar los miedos más profundos. Un viento helado le recuerda al iniciado la presencia de la muerte, la posibilidad de caer en un pozo sin fondo o de encontrar el aguijón venenoso acechante de un alacrán a cada paso. Enormes cámaras, muy angostas y altísimas, se interconectan horizontalmente y verticalmente a distintos niveles, en absoluta oscuridad. Un silencio sobre el que se desliza el sonido frío del viento, con el latir acelerado del corazón. La sensación es sobrecogedora. Allí se baja a terminar con los miedos para permitir el crecimiento interior en una vibración de confianza en el universo. Diferencias entre los hombres, permitiendo los contrastes y las experiencias de comprensión. Cada ser humano pasa por distintos cambios. Unos se demoran más que otros, pero todos llegan al mismo sitio. Todos los hombres son iguales porque su esencia tiene un mismo origen. Son emanaciones de Dios o Hunabku. Pero a la vez todos los hombres son distintos. Unos van más adelantados que otros porque se encarnan por primera vez en la materia en distintos momentos. Unos llevan acumulada más experiencia y comprensión que otros. Se asciende de nivel por la comprensión que resulta de las experiencias de cada vida. Los hombres no son iguales porque viven en diferentes sociedades con distintas culturas y porque su herencia genética es distinta, lo que genera diversas creencias, varias maneras de percibir el universo y múltiples características físicas. Los mayas creían que el hombre está formado por 3 cuerpos en constante vibración, situados en distintas dimensiones. El cuerpo físico, el mental y el espiritual. El cuerpo físico, Huidilil, es temporal, está formado de materia en constante transformación y movimiento. La materia está organizada y animada por el espíritu, para dar lugar a la vida, donde puede tener experiencias con la forma y comprender la creación. Se desorganiza con la muerte volviendo a su estado original. El cuerpo astral o Pixán, donde está la mente, es temporal, desaparece después de la muerte y se encuentra en una dimensión superior a la física. Allí se archivan las creencias adquiridas en la vida presente, lo que llamamos ego, u ol, como lo llamaron los mayas. Es lo que define a la personalidad del individuo. En la mente se producen los procesos mentales, una forma de energía en vibración a distinta frecuencia producida por las emociones, sentimientos, pensamientos y eventos de la vida. En la mente archivamos la comprensión, que resulta de convertir el conocimiento en verdad, comprobada por la experiencia de la vida. Se la denomina el ciclaje medio. Mientras más vibraciones bajas y densas como el miedo y el odio se experimenten en la vida, más baja dimensionalmente se encontrará su mente. Bajaban a ofrecer maíz, tabaco y miel a los pequeños guardianes de las cavernas, los aluches, las ondinas y los silfos, protegiendo las esencias de la vida. Cada uno de estos seres o conciencias tenía como función la protección y armonización de uno de los elementos de la naturaleza. Los gnomos o aluches, como los llamaban ellos, protegían los enormes cristales que en el interior de las montañas procesaban la energía de todo el planeta.
manejaban el rayo verde de la Madre Tierra, el Rax Kakulha. Las salamandras eran las encargadas del fuego. Tenían la fuerza del Padre en el rayo rojo, el gran Nima Kakulha. Las ondinas o elementales, que con su canto protegían las aguas, utilizaban un sutil rayo azul que atravesaba todo. Los mayas lo llamaban Chip Kakulha. Y los bailarines del aire, los silfos que manejaban el poderoso rayo blanco de la manifestación, el Hur Rakan. Agradecían así la creación del hombre maya, resultado del maíz amarillo que daba la materia de la vida, con la sangre de la serpiente cascabel que daba la energía vital. Las ofrendas se colocaban en puntos estratégicos, como ante la gran cabeza del guardián de la gruta, donde abrían las puertas a otros mundos dimensionales a través de la energía que generaban y acumulaban. O ante la representación mítica de los ojos de una luz. En las paredes de las cuevas donde hace 3000 años se daban las ceremonias de iniciación. Así, a través del corazón de la madre naturaleza, el hombre maya podía entrar en sus propios mundos internos, en lo más profundo de su conciencia, y desde allí encontrar una salida. Esa misma función cumplían los laberintos, que se encuentran en distintos sitios de la península de Yucatán, como en Oxyrhyntok, la ciudad donde arden los 3 soles, y en la fortaleza de Pecán. Construían laberintos para que el iniciado maya aprendiera a atravesar la vida sin expectativas. Con ella, es decir, resonamos con ella. Estamos en paz interior y armonía. Si nuestro dial interior está sintonizado en una frecuencia baja, en un estado de odio o de miedo, eso es lo que se percibe. La conciencia del ser humano define la realidad por la energía que perciben sus sentidos. Las percepciones de los sentidos, repetidas a increíble velocidad en el tiempo, son las que producen la conciencia. La materia es una ilusión que se produce en nuestra mente como resultado de miles de percepciones que conjugamos para armar la realidad como un sólido continuo, cuando lo cierto es que todo es energía. Pulsos vibrando a diferentes frecuencias cristalizan la luz en diferentes formas. La materia es luz que se ha densificado en una forma y en un rango de vibración que reconoce nuestros limitados sentidos. Todo lo que existe es luz, pues la oscuridad solo se produce cuando la luz en forma de materia se interpone entre el órgano sensor y la fuente de luz. Como el día y la noche, aun cuando el sol nunca se apaga. Si el rango de percepción de los sentidos aumenta o si aparece un nuevo sentido, la conciencia se amplía, cambiando totalmente la realidad. Desde 1999 tenemos 13 años para saber que la realidad está más allá de los sentidos. Vivimos una oportunidad única en 26.000 años recibiendo una energía especial del centro de la galaxia. Si comprendemos el proceso evolutivo eterno de la conciencia, podremos aprovechar esa oportunidad y quitarnos los límites autoimpuestos. Si decidimos abrir la mente y encontrar nuestra paz interior, seremos parte de los elegidos para transformar nuestra realidad en un universo de paz y de armonía. Los mayas nos dejaron una enseñanza llamada
El espejo de obsidiana. Contaba que, con el objeto de hacernos evolucionar interiormente, veremos una serie de actitudes en los demás para aprender a curarlas en nosotros. Cada ser humano se encuentra en presencia de una multitud de espejos de sí mismo. Por ese motivo, Oxintok se llama la ciudad donde arden los 3 soles, pues solo se pueden alinear venciendo el miedo. Cuenta la tradición oral que una anciana maya pedía con fervor a las esencias Yahunapku todos los días a la misma hora que le diera la felicidad en la forma de un hijo con quien compartir los quines que le quedaban por vivir. Un día, al abrir los ojos después de orar, vio un enorme huevo encima de su cama. De él salió un enano, con quien pudo compartir la alegría que sintió a partir de ese momento por el resto de su vida. La anciana preparaba las tortillas de maíz en una gran piedra junto al fuego y no permitía que el enano se acercara. Le tenía prohibido abrir el fogón bajo la piedra. La curiosidad del enano por averiguar lo que guardaba su madre debajo de la piedra lo llevó un día a perforar el cántaro de agua que llenaban el cenote, con el fin de demorarla en su camino de regreso a casa. Aprovechando la demora, corrió la piedra y encontró bajo el fogón un címbalo de oro. Al tocarlo, un enorme estruendo se oyó por toda la tierra del Mayab. Llegó a los oídos de todo el pueblo y el rey. El pueblo, sorprendido, recordó una leyenda que decía que quien tocara el címbalo de oro, al pasar 3 pruebas, se convertiría en el nuevo rey del Mayab. La anciana, al oír el sonido del címbalo, corrió espantada hasta su casa, donde encontró a su hijo asustado por lo que acababa de hacer y le pidió perdón. El pueblo acudió en masa al palacio del rey, quien había enviado a su ejército en busca del intruso que había osado tocar el címbalo de oro. Los soldados llevaron al enano y a su anciana madre ante el rey, quien les advirtió que el enano tendría que decir cuántos frutos tenía un árbol de ceiba que se encontraba en el centro del palacio, o moriría. Esta era la primera prueba, y el enano, parado frente al árbol, con el pueblo y el rey a su alrededor, escuchó que un murciélago pasaba velozmente junto a su oído y le dijo que tenía 144.000 frutos. Decía el sufrimiento que caracterizaron los últimos miles de años de historia. Los hombres que consciente y voluntariamente encuentren su paz interior entrarán en una nueva época de aprendizaje por contraste armónico. La comunicación y la reintegración hará que las experiencias, los recuerdos individuales y los conocimientos adquiridos estén disponibles sin egoísmos para todos los demás. Será como una Internet a nivel mental, que multiplicará exponencialmente la velocidad de los descubrimientos y se crearán sinergias nunca antes imaginadas. Se acabarán los juicios y los valores morales que cambian con las épocas, como la moda. Se comprenderá que todos los actos en la vida son una manera de alcanzar una mayor comprensión y armonía. El respeto será el elemento fundamental de la cultura. Transformará al individuo y a la comunidad y colocará a la humanidad en posibilidad de expandirse por la galaxia. Las manifestaciones artísticas, las ocupaciones estéticas y las actividades recreativas comunitarias ocuparán la mente humana. Miles de años fundados en la separación entre los hombres que adoraron a un Dios lejano que juzga y castiga se transformarán para siempre. El hombre vivirá la primavera galáctica.
el florecimiento de una nueva realidad basada en la reintegración con el planeta y con todos los seres humanos. En ese momento, comprenderemos que somos parte integral de un único organismo gigantesco y nos conectaremos con la Tierra, los unos con los otros, con nuestro Sol y con la galaxia entera. Todos los hombres comprenderán que el reino mineral, vegetal, animal y toda la materia esparcida por el universo a todas las escalas, desde un átomo hasta una galaxia, son seres vivos con una conciencia evolutiva. A partir del sábado 22 de diciembre del año 2012, todas las relaciones estarán basadas en la tolerancia y la flexibilidad, pues el hombre sentirá a los otros hombres como otra parte de sí mismo. Los mayas expresaban ese concepto de unidad en su saludo diario. In Yakesh, que significa yo soy otro tú. Guía que perciben sus sentidos. Las percepciones de los sentidos, repetidas a increíble velocidad en el tiempo, son las que producen la conciencia. La materia es una ilusión que se produce en nuestra mente como resultado de miles de percepciones que conjugamos para armar la realidad como un sólido continuo, cuando lo cierto es que todo es energía. Pulsos vibrando a diferentes frecuencias cristalizan la luz en diferentes formas. La materia es luz que se ha densificado en una forma y en un rango de vibración que reconoce nuestros limitados sentidos. Todo lo que existe es luz, pues la oscuridad solo se produce cuando la luz en forma de materia se interpone entre el órgano sensor y la fuente de luz. Como el día y la noche, aun cuando el sol nunca se apaga. Si el rango de percepción de los sentidos aumenta o si aparece un nuevo sentido, la conciencia se amplía, cambiando totalmente la realidad. Desde 1999 tenemos 13 años para saber que la realidad está más allá de los sentidos. Vivimos una oportunidad única en 26.000 años recibiendo una energía especial del centro de la galaxia. Si comprendemos el proceso evolutivo eterno de la conciencia, podremos aprovechar esa oportunidad y quitarnos los límites autoimpuestos. Si decidimos abrir la mente y encontrar nuestra paz interior, seremos parte de los elegidos para transformar nuestra realidad en un universo de paz y de armonía. Los mayas nos dejaron una enseñanza llamada el espejo de obsidiana. Contaba que, con el objeto de hacernos evolucionar interiormente, veremos una serie de actitudes en los demás para aprender a curarlas en nosotros. Cada ser humano se encuentra en presencia de una multitud de espejos de sí mismo, representados en todos los demás seres humanos con quienes convive diariamente. Están ahí para mostrar facetas que creemos solo existen fuera de nosotros. En niveles bajos de conciencia, se puede no reconocer ni aceptar la existencia de los otros seres humanos como espejos.